RTP presenta Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra en RTP. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pido la Palabra en martes en el municipio de Puerto Berrío a través del canal RTP. Hoy me encuentro acompañado del abogado Manuel Monsalve. Él hace parte de la firma SMAT y Monsbe en el municipio de Puerto Berrío para dialogar de temas importantes relacionados con la Constitución Política de Colombia, más exactamente lo relacionado con derechos fundamentales, acción de tutela y acción popular. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Pido la Palabra. Buenas tardes, Benjamín, buenas tardes a toda la comunidad que nos ve en estos momentos y de antemano le agradezco a este medio de comunicación por invitarme a este programa. Bueno, Manuel, entrando en materia, debemos dialogar de lo que son los derechos fundamentales. Se habla mucho de este aspecto, que son los derechos fundamentales, que se vulneran, en fin, pero que tal vez nunca nos hemos detenido a prestarle atención a ese aspecto. En sí, ¿qué son los derechos fundamentales y cuál es el propósito de los mismos? Pues podemos definir los derechos fundamentales como una garantía de nivel constitucional, una garantía subjetiva, la cual está íntimamente ligada con la dignidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto que acabo de decir? Son unos mínimos que tiene cada ser humano, cada persona, sin los cuales se vulnera su dignidad como tal. El hecho de que tenga nivel de constitucional, sean de jerarquía constitucional, implica de que los derechos fundamentales están en la cima del marco normativo colombiano, entendiendo por constitucional no solo el librito que todos conocemos como la Constitución, sí, sino también los tratados internacionales y las convenciones que Colombia firma respecto a derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Por qué se le denomina derechos fundamentales, Manuel? Porque son el fundamento de la dignidad de la persona, son lo mínimo que tiene una persona, es decir, hay derechos de segunda, tercera generación, pero para llegar a los derechos de segunda y tercera generación es necesario tener satisfechos los derechos de primera generación y los derechos fundamentales. Entonces son la base con los cuales una persona se puede decir que realmente es digna. Entremos precisamente contando de la comunidad entonces, ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿En qué parte del librito que usted acaba de mencionar, la Constitución, están incluidos? Pues hay un capítulo de la Constitución que habla de los derechos fundamentales. Sin embargo, no podemos reducirnos a los libros, a los artículos que hablan en la Constitución específicamente. ¿Por qué? Hay normas y tratados internacionales que tratan de derechos, y esas normas y tratados internacionales muchas veces hablan de derechos fundamentales. Es decir, hay países que tienen derechos fundamentales de forma taxativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un listado expreso y dice, estos son los derechos fundamentales, y fuera de esto no hay derechos fundamentales. En Colombia no pasa esto. En Colombia la lista que hay en la Constitución es solo enunciativa, es decir, los derechos que están en la Constitución, esos son fundamentales, pero los que no están dentro de ese capítulo de la Constitución, también hay otros derechos que son fundamentales. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, de los convenios que ha firmado Colombia, son fundamentales. Por eso es bueno hablar no de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? La Constitución de Colombia más los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de los trabajadores que firma este país. ¿Es lo mismo derechos fundamentales y derechos humanos? Podríamos hablar de que son lo mismo. Los derechos humanos buscan la dignidad de la persona, busca que no se menoscabe la dignidad de la persona. Los derechos fundamentales también, simplemente que los derechos fundamentales para Colombia rigen en el ámbito nacional. Los derechos humanos tienen una jurisdicción universal. Perfecto. ¿Cuáles son precisamente los derechos fundamentales entonces, Manuel? Pues no sería bueno hablar de una lista concreta, pero podríamos enunciar los principales. Sí. Las libertades, cuando hablo de las libertades, hablo de las libertades de culto, de profesión, libertad de prensa, libertad sindical, la vida, la salud. Hasta hace unos años era un derecho, no era un derecho fundamental. Después de la sentencia 760 de la Corte Constitucional del año 2008, la salud quedó como un derecho fundamental. ¿Qué implica esto? Antes del 2008, si usted iba a poner una tutela por el derecho a la salud, usted tenía que decir que era la salud en conexión con un derecho fundamental, en este caso la vida. Si no había conexión entre la vulneración a su derecho a la salud con la vida, no había violación a un derecho fundamental, no procedía la tutela. Ahora, la salud es un derecho
fundamental autónomo, es decir, el hecho de que usted le vulneren la salud, le están vulnerando un derecho fundamental, sin necesidad de que le estén vulnerando otro derecho que también sea fundamental. Bueno, ¿qué otros, por ejemplo, entonces? ¿Qué otros podríamos mencionar, Manuel? Los principales son las libertades, el de la vida, la salud, el derecho de petición, la educación, el debido proceso, La vivienda no es un derecho fundamental. Sin embargo, depende del caso. O sea, tenemos también que hablar de tutela, de casos concretos. Por ejemplo, una norma puede que vulnere, una norma sea constitucional, una ley se compara con la Constitución y es constitucional, pero si miramos esa ley en un caso concreto, puede que esa ley esté violando la Constitución para una persona determinada. En ese caso, a pesar de que la ley no sea inconstitucional, podríamos hablar de una inaplicación por inconstitucionalidad. Entonces, hay derechos que no son fundamentales. La propiedad, uno podría decir, eso no es fundamental, depende. Hay que mirar el caso concreto de cada persona también. Si la vulneración de ese derecho atenta contra la dignidad de una persona, pone en riesgo el núcleo esencial de la dignidad de esa persona, estaríamos hablando que ese derecho se convierte en fundamental para esa persona. O sea que prácticamente cualquier derecho que esté constituido, sea laboral, familiar, en fin, que viole la dignidad de una persona, se puede considerar como derecho fundamental. Sí, podríamos hablar de todos los que estén ligados íntimamente con la dignidad o que su menoscabo implica el menoscabo de la dignidad humana, estaríamos hablando de una violación a derechos fundamentales o a derechos humanos. ¿Y eso es completamente válido ante la justicia, ese argumento? Sí, precisamente muchas veces se accede a la acción de tutela, que es solo una acción para derechos fundamentales y de carácter residual, se accede por vía de tutela, protección de derechos que en principio no son fundamentales, pero que convierten en fundamentales por estar ligados con la dignidad humana. Un ejemplo es en 1992 en la ciudad de la costa, no recuerdo si fue en Cartagena, no recuerdo exactamente la ciudad, pusieron una acción de tutela porque había un alcantarillado sin terminar. La salubridad, el saneamiento básico no es un derecho fundamental, es un derecho de segunda generación, el medio ambiente, el cual se debe proteger por acción popular, no por acción de tutela. Sin embargo, las personas de ese barrio que tenían el acueducto sin terminar y las aguas al aire libre, pidieron la protección de sus derechos a través del amparo de tutela. El juez de primera instancia negaron, pero esta tutela llegó a la Corte Constitucional. Esto es la sentencia T406 de 1992. La Corte Constitucional dijo, el hecho de que estén esas aguas negras al aire libre está produciendo enfermedades, está afectando la salud, la vida, los derechos fundamentales de personas de tercera edad, de niños que viven en ese barrio. Y dijo, en ese momento está en juego la dignidad de estas personas. Y argumentó la Corte Constitucional en el momento de que no solo los derechos fundamentales eran los que estaban taxativamente expresos en la Constitución, sino que habían otros derechos fundamentales y que por lo tanto, a pesar de que ese caso era específico para una acción popular, por la magnitud de los derechos que estaban vulnerando, accedía a la protección constitucional a través de la acción de tutela. Es un caso de medio ambiente sano, derecho de segunda generación, que fue protegido por acción de tutela por estar íntimamente ligado con la dignidad de las personas. Bueno, ya entra usted con un tema que es otro de los puntos a tratar en este aspecto, la acción de tutela. ¿Qué es una acción de tutela? Mucho se ha hablado de este aspecto, algunas personas lo reclaman, por así decirlo, y bueno, se habla de la tutela, factor humano, mucho tiempo se habló de ese aspecto, pero en sí, ¿qué es una tutela, Manuel? Bueno, primero digamos que la acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es decir, es una acción constitucional. ¿Eso es reciente? No. No, está desde 1991. La acción de tutela para muchos es el principal avance que logró traer la Constitución de 1991. Es decir, logramos en la Constitución, a través del constituyente primario, decir, los derechos fundamentales vamos a protegerlos con una acción de tutela, una acción que tienen que responder en máximo 10 días los jueces, no pueden pasar de más de 10 días para responder la tutela, una acción que solo está hecha para proteger únicamente derechos fundamentales y que es una acción residual, es decir, yo la utilizo si no tengo otro mecanismo de defensa, si no existe otra acción que me permita defenderme, o que a pesar de que haya otra acción para yo defenderme, sea necesaria la tutela porque es más pronta y la violación a mis derechos no espera que yo utilice otro mecanismo judicial. Entonces, decíamos que está la acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución, regulada por el decreto 2591 de 1991 también.
¿Qué dice la acción de tutela? Es una protección constitucional que elevan las personas ante la jurisdicción, ante los jueces, para que protejan sus derechos fundamentales. Esta acción no tiene ninguna formalidad, la puede hacer cualquier persona sin necesidad de conducto de un abogado. Es decir, usted mismo puede poner una acción de tutela. ¿Qué necesita la tutela? Simplemente determinar las partes de la acción, es decir, a usted le están vulnerando un derecho fundamental, ¿quién se lo está vulnerando? Determinarlo usted y determinar al actor que está vulnerando su derecho. Una relación sucinta de los hechos que están vulnerando su derecho. Simplemente necesita esa relación de tutela. Ya los argumentos jurídicos están por demás. Usted no tiene que decir es que me están violando el derecho consagrado en el derecho de petición en el artículo 23 de la Constitución Política, que está regulado en el Código Contencioso en el artículo 5 y siguientes. No, simplemente se puso un derecho de petición en tal fecha, han transcurrido tantos días que superan el término del derecho de petición y no me han dado respuesta, vulnerando mi acceso a la información. El juez, sin necesidad de que usted tenga que argumentar mucho, debe proteger su acción. El derecho de petición es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Bien, no entonces, solo necesita eso. Incluso si usted no sabe leer o escribir, o es muy urgente poner la tutela, usted puede hacerlo de forma verbal ante los juzgados. Usted se dirige ante un juez, cualquier juez, todos los jueces de Colombia son jueces de tutela. No es como cuando usted va a demandar a su empleador, tiene que ir donde el juez laboral. Usted va a demandar a su esposa, a sus hijos, a su papá, o usted va donde el juez de familia. Cuando usted va a poner una tutela, usted va donde cualquier juez, porque todos los jueces son jueces de tutela. Eso le iba a preguntar, ¿ante quién se interpone una acción de tutela, Manuel? Cualquier juez de la República conoce las tutelas, pero se debe colocar en el domicilio donde se vulneran los hechos, donde están las partes. Pero entonces cualquier juez, no necesita ni uno del juez civil, ni el municipio, ni el penal, en cualquiera puede atender la tutela, incluso, como le dije, de forma verbal. Y no se necesita abogado. Es más, usted puede poner una tutela por una persona que no sea nada suyo. Usted es una persona que está vulnerando un derecho y que por su situación de indefensión no puede acudir a la tutela ella misma, usted la pone como agente oficioso de ella. O sea, otra persona. Usted, sí, usted puede hacerlo a nombre de otra persona. La señora está en la cama, no accede a la salud, no está en su casa, no la atienden, está en la cama, no puede ir a poner una tutela, no tiene hijos, no tiene familia, no tiene a nadie. Usted como vecino, usted va a ir a poner la acción de tutela en nombre y representación de ella. Existe, aunque se interpone ante cualquier juez de la República, existen otras instituciones que apoyan este proceso. Es el caso de la personería. Muchas personas acuden, por ejemplo, a la personería para que le apoyen todo el proceso de poner acción de tutela. Debemos diferenciar ante quién se interpone y quién la puede interponer. Entonces, están legitimados por activa, es decir, estamos en la facultad de poner la acción de tutela, de instaurar una acción de tutela, cualquier persona, los personeros, los defensores del pueblo, los alcaldes, los procuradores, están autorizados para representar a las personas en los procesos de tutela. Es decir, usted va a hacer una acción de tutela, ya le dije que no necesita ninguna formalidad, le dije incluso que puede llegar a ponerla incluso de forma verbal. Pero usted quiere hacer una mejor acción de tutela más argumentada y no tiene con qué pagarle un abogado, usted puede dirigirse ante el personero, ante el procurador, ante el defensor del pueblo, ante el alcalde, y ellos le realizan la tutela y la presentan ante un juzgado. Bueno, partimos entonces de un aspecto. Primero, la vulneración del derecho fundamental, digamos, el derecho a la salud. Determinada persona, determinada institución, yo voy ante un juez, determinada persona, determinada institución me está vulnerando el derecho a la salud por esto, por esto y por esto. Quiero interponer la acción de tutela. ¿Qué sucede ahí en adelante? ¿Cuánto se demora todo ese proceso? ¿Qué acciones vienen? Espérate, Benjamín, antes de que nos adelantemos. La acción de tutela, entonces usted la puede presentar, pero también no solo procede contra particulares y contra autoridades públicas. Es decir, por lo general, ¿quién vulnera sus derechos? Las autoridades públicas. El derecho a la salud, un hospital o una EPS, que si bien la EPS es privada, presta servicio público. Un derecho de petición que le puso a la alcaldía, pero también puedo llegar a instaurar acciones de tutela contra particulares. Es decir, usted no presta ningún servicio público, usted Benjamín Pelayo está en la casa y yo puedo poner una tutela contra usted en determinados casos. Por ejemplo, si yo estoy en situación de indefensión frente a usted, si usted me está obviamente partiendo de que está vulnerando un derecho fundamental y estoy en situación de indefensión, estoy subordinado ante usted, usted está amenazando con vulnerar la prohibición de esclavitud, entre otros requisitos, pero por lo general es ante autoridades públicas, pero también procede ante particulares. Una vez instauramos la tutela, se presenta ante el juez de tutela. El juez de tutela la conoce y la traslada a la persona accionada, es decir, a la entidad que supuestamente está vulnerando o amenazando. Se puede poner la tutela por la amenaza a un derecho fundamental.
está amenazando ese derecho y él tiene 3 días para responder la tutela, decir si los hechos son ciertos, qué pruebas tiene de que los hechos no son ciertos o por qué está vulnerando ese derecho. El juez de tutela practica las pruebas que usted haya pedido y las pruebas que haya pedido la parte accionada. Cuando el juez verifique que se vulneró el derecho fundamental, ordenará la protección de ese derecho. Sin embargo, el juez no tiene que practicar todas las pruebas. Usted puede pedir 10 pruebas y él con 2 pruebas se da cuenta que hay una violación del derecho fundamental, no practica las otras. De una vez, inmediatamente protege el derecho. Tiene un máximo para hacer esto de 10 días. Luego de que sale la sentencia, se le notifica a la persona accionada. A esta persona le dan un término prudente lo más pronto posible para que cumpla con una orden del juez de resarcir los daños a la persona o respetar el derecho fundamental o dejar de cometer la acción con la cual está vulnerando los derechos fundamentales. Esta persona, si no cumple la orden judicial, se le puede instaurar un incidente de desacato. ¿Qué es desacato? Es no acatar una orden de una autoridad. El desacato no solo va dirigido a que se cumpla la orden que dio el juez, sino que incluso puede traer sanciones pecuniarias e incluso privativas de la libertad. El juez puede sancionar con medida privativa de la libertad a la persona que incumpla la orden. ¿Con multas, con sanciones económicas o con cárcel? Ajá, y con ambas. Estos días, hace unos 2 meses, interpusimos un desacato y el juez sancionó con 10 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la autoridad que no cumplió con el fallo de tutela. ¿Aquí en Puerto de Río? Aquí en Puerto de Río. Perfecto, bueno, entonces 10 días. ¿Qué sucede en caso del desacato? Bueno, ya decíamos que multas, sanciones pecuniarias o privación de la libertad. Además del cumplimiento de la orden que se dio en la tutela. ¿Y si se rehúsa a cumplir? Pero si se rehúsa a cumplir, el juez tomará una medida para hacerla cumplir. Es decir, usted es el gerente de una entidad, de un hospital, de una EPS, y usted se rehúsa a cumplir, el juez inmediatamente da una orden que se haga cumplir el fallo de tutela. Y es más, si usted lo sancionan con privación de la libertad, es decir, le dan arresto por un tiempo determinado, deben nombrar otro gerente encargado. No creo que el otro gerente vaya a desacatar también una orden judicial sabiendo que se expone a multas e incluso a perder la libertad por algún tiempo. Ok, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora el siguiente punto, la acción popular. ¿Qué es una acción popular y en qué se diferencia con una tutela? Bueno, tenemos que decir de la acción popular que va encaminada a proteger derechos distintos a los derechos que protege la acción de tutela. La acción de tutela protege derechos fundamentales. La acción popular protege derechos colectivos, el medio ambiente. Las comunidades. El medio ambiente. De un grupo de personas. De un grupo de personas. Pero también tenemos que diferenciar porque existe acción de tutela, acción popular y acción de grupo. Entonces, la acción de tutela es para busca la protección. Personales. Sí, derechos fundamentales, que por lo general son personales. Y busca la protección de los que están, según el artículo 86, ante autoridades públicas, de violaciones que hacen autoridades públicas o en algunos casos particulares. La acción popular está regulada en la Ley 472 de 1998 y la puede interponer cualquier persona también, sin necesidad de abogado, también en contra de autoridades públicas o en contra de particulares, pero ya no busca que se protejan los derechos fundamentales, sino que se buscan los derechos colectivos, por ejemplo, el medio ambiente sano, el espacio público, entre otros, que son ya derechos de un grupo. Es decir, el medio ambiente no es un derecho subjetivo suyo, el medio ambiente es un derecho que tenemos todas las personas, el medio ambiente sano. Ya la acción de popular busca restaurar las cosas a su estado anterior o resarcir los daños. Por ejemplo, una acción popular que hubo acá en Puerto de Río, que la puso el doctor Sigifredo Congote, fue por el caso del barrio La Fortuna. Ahí se está vulnerando el medio ambiente sano, entre otros derechos colectivos. Él la puso sin necesidad de ponerla en nombre de todo el grupo. Él solo actuó en nombre de todo el grupo, como a través de la acción popular. ¿Y no necesita el poder de las demás personas? No, esa es la diferencia de la acción popular con la acción de grupo. La acción de grupo tiene que presentarla mínimo un grupo de 20 personas y tiene que ser personas que le hayan vulnerado por los mismos hechos algunos derechos colectivos a ellos, o sea, que le vulnere tanto a las mismas 20 personas se les haya vulnerado el derecho colectivo, el medio ambiente, por ejemplo. Y por los mismos hechos, o diferentes derechos se nos hayan vulnerado. Usted le ha vulnerado un derecho, hemos vulnerado otro, pero la vulneración de sus derechos, como la de los míos, como la de las otras 18 personas, sean a raíz de los mismos hechos. Entonces todos juntos podemos acudir a la acción de grupo, pero esta vez sí necesitamos hacerlo por conducto de un abogado. La acción popular y la acción de tutela no necesitan abogados. La acción de
grupo necesita abogado. La acción popular no caduca. ¿Qué quiere decir? Que usted la puede poner en cualquier tiempo. La acción de grupo, si pasan 2 años luego de que ocurrieron los hechos que vulneraron los derechos de ese grupo y no instauraron la acción, ya perdieron la oportunidad para hacer a la justicia. ¿Cuánto se demora el proceso de una acción popular, Manuel? Pues La acción de tutela son 10 días. ¿De una acción popular cuánto? lo que pasa es que la acción popular, si hablar de términos y teniendo en cuenta que una cosa es el deber ser, otra cosa es el ser, en la práctica una acción popular se puede estar demorando varios años. La acción popular que conocí de La Fortuna, creo que fueron más de 2 años que estuvieron en el proceso. Sin embargo, la ley trae unos términos más cortos, pero por la carga laboral que tienen los jueces, porque se van a segunda instancia no solo ante los jueces, sino ante los tribunales, se tornan más largas, hay que hacer pruebas más complicadas. Entonces, es una acción que puede demorar varios añitos. La acción de tutela también se puede prorrogar, es decir, si en esos 10 días el juez considera que no reunió las pruebas, en fin, por diversas cuestiones, puede dar un plazo, agregar un plazo más. No, la Constitución es clara y la tutela es para proteger inmediatamente derechos fundamentales. Sin embargo, lo que puede hacer el juez es, si no hay pruebas de la vulneración de un derecho fundamental, es en su fallo decretar que no hubo vulneración a un derecho fundamental. Entonces, que la entidad accionada nunca vulneró o amenazó ningún derecho. Sin embargo, el tiempo se puede prorrogar, pero por otra razón. Cuando sale la sentencia y usted lo condenan le ordenan más bien que respete o garantice los derechos fundamentales de una persona, usted tiene 3 días para impugnar esa tutela. Se puede impugnar el fallo de tutela y decir que el juez se extralimitó o que no se trataba de un derecho fundamental o cualquier argumento que usted considere que debe cambiar el fallo. Ya cuando usted pasa a segunda instancia ante el juez de superior jerarquía, que es el juez que conoció en primera instancia, el segundo juez tiene hasta 20 días para tomar la decisión. Ok. Y ahí ya termina. Ya una vez pasa a segunda instancia, ya el juez confirma la sentencia de primera instancia o decide revocar la sentencia de primera instancia. Luego de eso, todos los expedientes de tutela pasan a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, de su libre albedrío, escoge algunos fallos de tutela para revisarlos. Y ya con los fallos de tutela, ella escoge al azar algunos procesos. Y los que escoja los revisa. Y dice, este fallo está ajustado a derecho, entonces lo confirmo o lo revoca. Pero en esas sentencias de la Corte son importantes porque son mucho más amplias que el análisis que hace el juez municipal o que hacen los jueces de tutela de primera y segunda instancia. O sea, la decisión final la toma una segunda instancia en caso tal de que exista una apelación. Sí, en caso de que exista la impugnación técnicamente hablando de tutela. A ver, yo repaso la tarea, Manuel. Tutela, derechos fundamentales que se le vulneran a la persona, ¿cierto? Se puede interponer ante cualquier juez sin necesidad de abogado, incluso verbalmente, y tiene un plazo máximo de 10 días. Si apela a la persona, pasa a segunda instancia, ese juez de segunda instancia tiene 20 días para revocar la primera instancia o para, confirmarla. Listo. La acción popular. Y luego de eso todos los procesos de tutela pasan a la Corte, todos, independientemente. Listo. Ahí voy ganando ya, ahí vamos. La acción popular, para derechos comunes, ¿sí? Derechos colectivos, se puede presentar por una persona en representación de los demás sin necesidad de un poder otorgado por las demás personas. También, ahí no hay unos términos definidos en cuánto tiempo se demora, y ya también se puede presentar ante cualquier juez. No. Ya para acudir a la justicia por acción popular depende quién va a ser el demandado. Si estamos hablando de que vamos a demandar a una entidad pública por la vulneración de un derecho colectivo, entonces nos referimos a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, acudimos a los juzgados administrativos o a los tribunales administrativos. Si vamos a demandar el cumplimiento de un derecho administrativo, los juzgados administrativos son los que se encargan de las funciones públicas, ¿o qué? Los juzgados administrativos son los que se encargan de dirimir los conflictos entre particulares y la administración. Por ejemplo, usted va a demandar a Aguas del Puerto, acá en Puerto de Río, porque está vulnerando una suposición. No coloquemos ahora el demandado. Va a demandar a una autoridad pública del municipio de Puerto de Río porque están vulnerando un derecho colectivo. Usted le demanda ante los jueces administrativos o ante el tribunal administrativo. Ok, listo. Hay otros recursos, existen otros recursos. Ya hemos entonces pasado por acción de tutela, acción popular y acción de grupo. ¿Cuál es la diferencia de esas tres con otras herramientas o con otros mecanismos que existen? Yo he oído mencionar de la demanda, la querella, hay otros aspectos que también
hacen parte pues, de los mecanismos con los que cuenta la comunidad para exigir sus derechos. Sí, ya hay muchos. Lo que pasa es que tenemos que ver a lo que veníamos de la acción de tutela. De pronto nos adelantamos un poquito. La tutela tiene un carácter residual. ¿Qué quiere decir que sea residual? De que la tutela se usa cuando no existe otro mecanismo de protección. Por ejemplo, hay otras acciones para demandar, acciones laborales, acciones civiles, acciones penales, pero cuando estas acciones no existe una para proteger mi derecho fundamental, acudo a la tutela, o cuando estas son tan demoradas para proteger mi derecho fundamental. O sea, ¿debo yo haber demandado antes, sí, a través de otro mecanismo o no? No, la tutela se pone cuando no existe otro mecanismo, o cuando existiendo otro mecanismo, ese otro mecanismo que existe es muy demorado o es ineficiente para proteger mi derecho fundamental. Pero hablando de las otras acciones que usted me preguntaba... Espéreme, que no entendí muy bien este aspecto. Es decir, ¿qué significa que sea residual? Sí. El residual es lo que queda a falta de... Es decir, primero, cuando usted le vulnera un derecho, que usted le vulnera un derecho, vamos a ver qué acción nos da la justicia para hacer a ese derecho. Entonces, el derecho a... La salud, porque la EPS no me dio un examen especialista. El derecho a la salud. Usted se afilia a una EPS y usted firma un contrato. Usted podría tranquilamente demandar por incumplimiento del contrato a la EPS. ¿Cuánto se le demora una demanda por incumplimiento del contrato? Se demora mucho tiempo y usted necesita la protección de su derecho fundamental a la salud. ¿Qué hacemos entonces? A pesar de que existe una acción para proteger ese derecho, usted puede acudir a la tutela, que es más rápida, más eficiente para el derecho fundamental que le está vulnerando usted. Ah, bueno, ahí sí. Listo. Bueno, Manuel, creo que ya hemos abordado muchos aspectos importantes en cuanto a todas estas temáticas, ¿no? Nos queda faltando de pronto un poquito de la querella, la demanda, que son otros mecanismos que tiene la comunidad, pero que bueno, sería importante abordar más adelante en otro espacio. Agradecerle entonces por esta invitación, Manuel, y bueno, también hablarle un poquito a la comunidad del trabajo que ustedes vienen realizando a través de su firma de abogados. Bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación, gracias por este espacio y en cualquier momento estamos presos a continuar acá dando a conocer más a la gente sobre otras acciones y cómo reclamar sus derechos. Sobre el servicio que nosotros prestamos como abogados, actualmente tengo constituida una agencia jurídica con mi compañero Jofre Montiel, la cual se llama Esmay Mosbe, ubicada en la calle 52, número 714. Tenemos un plan para personas naturales, un plan de servicios jurídicos. ¿En qué consiste este plan? Usted firma un contrato con nosotros por la suma de 15.000 pesos mensuales y usted a qué tiene derecho a hacernos consultas, a que nosotros le hagamos acciones de tutelas, derechos de petición, querellas, procesos ejecutivos de mínima cuantía. Lo representemos a usted en conciliaciones ante la inspección de policía, la inspección de trabajo, comisaría de familia, defensoría de familia. Todos estos procesos que usted necesite, nosotros se los representamos como su abogado por la suma de 15.000 pesos mensuales. Bueno, algo interesante entonces y que ustedes pueden conocer entonces más adelante. Yo finalizo con una invitación a familiares y amigos de quien en vida respondía al nombre de Dubián Darío Rojo Cadavid, el profesor Dubián, a una Santa Eucaristía por motivo de su segundo aniversario de fallecido, que se realizará en el día de hoy, 13 de marzo, a las 6:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Por su asistencia, eternos agradecimientos, invitación que hace la familia Rojo Cadavid. Es así como llegamos entonces a la parte final de Pido la Palabra. Esperamos que haya sido de su interés toda esta información, agradeciendo su amable compañía, invitándolos a seguir en programación de RTP. RTP presenta Pido la Palabra. Pido la Palabra. Pido la Palabra. El programa de opinión que se toma las tardes de los porteños. Pido la Palabra en RTP, donde tú te ves. Presenta Benjamín Pelayo. Pido la Palabra.